A continuación voy a presentar la actividad número 1 del Diplomado en Dialéctica Comportamental del Instituto Nacional de Salud Mental. Vamos a hablar sobre el aprendizaje preasociativo, asociativo por modelado y cognitivo. Empezaremos hablando sobre el aprendizaje preasociativo, que es el más simple de todos y es el que se comparte absolutamente en todas las especies animales del planeta. Este es el tipo de aprendizaje de naturaleza implícita o subconsciente. Aquí incluye la habituación y la sensibilización. La habituación es una de las herramientas que nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno. Por un lado, puede funcionar también de manera inversa. Originalmente son aquellos estímulos que nos producen mucho malestar, pero con el tiempo llegan a convertirse en tolerables o en automáticos. Por ejemplo, cuando vivimos cerca de una estación de tren o cerca del aeropuerto, que poco a poco nos vamos habituando al ruido intenso. Por otro lado, también puede funcionar de manera inversa, es decir, cuando nos acostumbramos a estímulos positivos y provocar que estos vayan perdiendo su fuerza con el tiempo. Por ejemplo, las adicciones, que cada vez las tienen que ser más dosis para que la respuesta sea placentera. En lo que se refiere a la sensibilización, es la respuesta frente a un estímulo que va haciéndose pero cada vez más fuerte según la persona y se va exponiendo al mismo. Se debe generalmente a que el estímulo es muy novedoso o tiene una gran relevancia muy significativa para el bienestar o la supervivencia del individuo. Podamos poner el ejemplo del sonido de la alarma. O de las pataletas de un niño, el sonido de la ambulancia, gritos, que estos estímulos podemos reaccionar de manera muy exagerada porque nos vamos haciendo sensible a ellos. El aprendizaje asociativo es una forma de aprendizaje en función de la experiencia en la que se combinan varios elementos mentales para producir una idea, un recuerdo o una acción. Cabe destacar que los tipos de aprendizaje por asociación son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante que describiremos a continuación. El condicionamiento clásico está basada en las teorías de Pavlov, en donde expuso a los perros algunos estímulos durante la ingesta de alimentos y notó que al repetir los mismos estímulos, los perros producían secreción salival aún en ausencia de alimentos. Después de una serie de pruebas, así se determinó el proceso de condicionamiento clásico. Influyen en ellos el estímulo incondicionado con la respuesta incondicionada, un estímulo neutro, un estímulo incondicionado más un estímulo neutro para dar una respuesta incondicionada. Después únicamente el estímulo condicionado da lugar a una respuesta condicionada. Los principales procesos de condicionamiento clásico es extinción, generalización, discriminación y contracondicionamiento. Es importante explicar la generalización ya que es un proceso que ocurre de forma frecuente. Se habla de generalización cuando una determinada respuesta condicionada no solo se produce por el estímulo condicionado, sino también a otros estímulos de características muy similares. Incluye también el castigo positivo, que nos da una disminución de la conducta por ser un estímulo aversivo. El castigo negativo se convierte en un estímulo apetitivo, disminuyendo la conducta también. El reforzamiento positivo se convierte en un estímulo apetitivo, aumentando la conducta. Y el reforzamiento negativo se vuelve un estímulo aversivo, aumentando la conducta. Otra de las formas de aprendizaje asociativo es el condicionamiento operante. Es un proceso mediante el cual la probabilidad de aparición de una determinada respuesta queda afectada por sus consecuencias. En otras palabras, explica por qué ciertos comportamientos se mantienen o no en función de lo que ocurre tras su ejecución. Ya se vuelve un condicionamiento, una acción más compleja que el condicionamiento clásico. Veremos cuáles son los factores.
El condicionamiento operante es posible cuando cuidamos los siguientes factores. Los efectos de refuerzo y castigo no son permanentes, sino depende de la proximidad temporal del reforzamiento o castigo. También depende de lo consistente que sea, de la magnitud consecutente. Cuanta más intensidad tenga, mayor probabilidad hay que el dicho consecuente tenga función de refuerzo o castigo, sobre todo con este último. Y en el castigo se conseguirá que aumente su función o poder si se ofrece una alternativa adecuada a la conducta que se pretende eliminar. Es súper importante conocer las diferencias entre un condicionamiento clásico y un condicionamiento operante. Hablemos primero del clásico, que es por la asociación de dos estímulos. Las respuestas son involuntarias y se producen antes del proceso de condicionamiento. Se basa en comportamientos involuntarios. La respuesta del organismo está bajo control del estímulo y el organismo desempeña un papel pasivo. En cuanto en el operante, el aprendizaje es debido a las consecuencias de un comportamiento pasado. Además, produce función de las consecuencias posteriores. Se basa en el comportamiento voluntario del organismo. Las respuestas son controladas por el organismo, quien desempeña un papel activo. Nuestro tercer tipo de aprendizaje es el modelado. Es un tipo de aprendizaje que se basa en la imitación de la conducta ejecutada por un modelo, normalmente otra persona. Este proceso suele suceder de forma cotidiana y puede utilizarse como técnica terapéutica para facilitar la adquisición y la modificación de comportamientos. El término modelado significa imitación y tiene un significado similar además al aprendizaje social, aprendizaje observacional y aprendizaje vicario. El aprendizaje cognitivo lo llamamos cognitivo o simbólico, producido gracias a estos procesos cognitivos y mediados por símbolos, palabras, imágenes o símbolos. Gran parte del aprendizaje humano va más allá de la asociación entre estímulos y respuestas, porque implica pensamientos o cognitivos, como la memoria, razonamiento, solución de problemas, etcétera, mediados fundamentalmente por el lenguaje. El lenguaje viene a ser el principal símbolo humano que contribuye a generar respuestas adecuadas de manera eficaz, con un considerable ahorro de tiempo y esfuerzo. El aprendizaje cognitivo, por lo tanto, es una especie de puente tremendamente útil para poder aprender sin necesidad de la experiencia directa, sino mediante la descripción verbal de tales experiencias o contingencias. Dentro del aprendizaje cognitivo podemos incluir todos los tipos de aprendizaje mencionados en esta lámina. El aprendizaje explícito, el cooperativo, el memorístico, aprendizaje receptivo, significativo, implícito, asociativo, observacional, por descubrimiento, experiencial, emocional, colaborativo y no asociativo. Gracias por su atención.